Hola, muy buenas tardes. Soy yo, Berenice Delgado, psicóloga, su amiga, para charlar con ustedes. Y el tema que quiero traerles hoy es algo relacionado a, pues el tema ha estado resurgiendo nuevamente después de lo del movimiento feminista en cuanto a lo del el abuso en mujeres. Y me quiero enfocar un poquito, por ejemplo, en los abusos que son callados, en los abusos que son más sepultados, como los que son dentro de las cuestiones o de las relaciones familiares. Sí, porque a lo mejor cuando nosotros sabemos de una joven que tristemente ha sido abusada y esto fue de una manera impersonal o en la cuestión de la calle, pues sabemos y se da a conocer el tema, pero cuando es dentro de casa, a puerta cerrada, las cosas a veces se ven un poco diferentes. No deja de ser un abuso y sabemos que vivimos en un país que sigue siendo muy machista y bastante misógino, y nos damos cuenta en muchos de los comentarios en este tipo de situaciones cuando hombres y a veces mujeres mismas hacemos comentarios como, pues le habrá gustado, porque se aguantó tantos años, porque nunca habló, ¿sí? Entonces, en base a eso quiero hablar un poquito de este tema, pero para eso, para llegar al punto al que yo quiero tratar, voy a hablarles de un par de películas, ¿sí? A lo mejor ustedes ya las habrán visto, a lo mejor no. Simplemente les voy a dar como un resumen muy rápido para entender el punto de vista al que quiero llegar. La primera película es Sucker Punch, que es del 2011, creo que en ese año se estrenó aquí en México. En español se llama Mundo Surreal y es del director Zack Snyder. Los tres protagonistas principales son Emily Browning, Abby Cornish y Jenna Malone. Muy grosso modo, en el resumen muy rápido, esta película trata de dos pequeñas que se quedan al cuidado del padrastro después de que la madre fallece. Cuando él se entera que la madre deja toda la herencia a las jovencitas, trata te dan a entender que trata de abusar tanto física como sexualmente de ambas menores. La más grande trata de proteger a la menor y en este intento la mata. Entonces este es motivo para que el padrastro vaya y la encierre a un psiquiátrico como para jovencitas. Entonces cuando ella llega se da cuenta que la psiquiatra que trabaja ahí trabaja en una especie como de escenario para hacer representaciones de las situaciones que a las chicas les provocan dolor, ¿sí? Dolor y el sufrimiento que hayan vivido es como una representación, pero sobre todo es la cuestión de las emociones o las situaciones que le provocan ese dolor. Entonces cuando ella llega ahí, automáticamente entra como en una realidad alterna, donde ella visualiza a su padrastro como un padre de un albergue que va y la deja en ese lugar porque es una huérfana. Sí, el encargado le dice que se va a hacer cargo de ella y que cuando ya terminen pues ni siquiera va a recordar ni su nombre, ¿no? Como a través de una lobotomía que él va a sugerir al doctor que venga para el fin de semana o algo así. Entonces ella planea en su cabeza alguna estrategia para poder escapar. Pero mientras ella planea esto, bueno, ella se va a esta segunda realidad, donde este lugar es como una especie de casa de citas. Y este escenario que se usa es como un lugar donde ellas hacen como bailes exóticos o algo parecido para personas de poder que van a este sitio. Cuando ella va a conseguir cada uno de los elementos que necesita para poder escapar, crea otra realidad alterna, ¿sí? Que le ayuda a escapar y a entender un poco la situación en la que esta jovencita se encuentra. Pero en esta segunda realidad ella es como una heroína, es una superhéroe que está buscando los elementos que necesita para poder llegar al plan, ¿sí? Entonces, este resumen es muy rápido solo para entender un poquito, así como que decir, wow, a lo mejor alguien que haya visto la película, qué padre se oye, ¿no? Pero la cuestión aquí es cómo una mente, a través del dolor, puede crear ciertas realidades, ¿sí? O crear lugares donde puede escapar de lo que se está sintiendo, de lo que se está viviendo, de lo que tu cerebro no puede enfrentar tan fácilmente. La segunda película de la que les quiero hablar, que es más reciente, a lo mejor les doy un poquito de spoilers aquí, es la de Pesadilla en el Infierno. Esta es del 2018, es francesa, es del francés Pascal Laugier, no sé si lo estoy pronunciando bien. Y aquí salen los artistas principales entre las jóvenes cuando se ven adultas y menores, que son Crystal Red interpretando a Beth y Emilia Jones, Taylor Hawkins interpretando a Vera y Anastasia Phillips y la mamá como Melanie Farmer. Aquí se trata de dos jovencitas que van con su madre a casa de la tía que les ha dejado. Entonces en el camino ya no se dan cuenta que los sigue un carrito de helado, que cuando ellas llegan a la casa estos tipos entran,
la secuestran. Un tipo es bastante extraño que se viste mujer, el otro es un gordo, grande, extraño que quiere jugar con muñecas, entenderán por dónde va la situación, entonces quiere a las niñas para jugar con muñecas. En la pelea, la mamá logra matarlos, entonces se salvan, después de que las golpearon, pero se logran salvar, crecen. Una de las jovencitas, que era escritora, supuestamente se vuelve famosa, tiene su esposo, su hijo, todo es perfecto en su vida, hasta que recibe una llamada de la hermana que le dice que esas personas han regresado, y ella dice, ay caray, pues como si los mataron, ¿no? Vuelve a su casa con su mamá, entonces su mamá tiene a la hermana y le dice que la hermana pues no está bien, quedó como media loca, y le dice no le hagas caso, no la escuches, pero entre todo este preámbulo te empiezas a dar cuenta que en algún momento ya tiene que volver a su realidad, y resulta que jamás salió de ahí, y la mamá sí la matan. Por eso les digo que es spoiler. Entonces sí la matan, pero ella, a través de los elementos que están en el sótano, logra hacer como una realidad alterna y se escapa de ese mundo lleno de dolor, porque las chicas están sumamente golpeadas, sumamente abusadas, y lo que están viviendo no es algo fácil de procesar. Entonces su cerebro lo que hace para poder salir adelante o mantenerse, hace como esta realidad alterna donde ella salió, es feliz, está casada, etcétera, es una gran escritora, ¿sí? Entonces, está padrísima la película, se las recomiendo. Diría uno, pero bueno, son películas. Pues a veces la realidad supera la ficción. Tenemos el caso de una persona que yo compartí en mi perfil de Facebook, y ya me puse a investigar un poquito más de ella. Es una joven australiana, bueno, ya es una señora, ya es grande, se llama Jenny Hines. Ella desarrolló 2.500 personalidades, 2.500, por trastorno de la identidad disociativa, antes conocida como lo que era el trastorno de personalidad múltiple. Ella sufrió este trauma o crea estas 2.600 personalidades a través de violaciones y torturas constantes por parte de su padre biológico desde los 4 años de edad. Entonces ella, para lograr sobrevivir a la situación dolorosa y extrema que está viviendo, crea 2.600 personalidades que le ayudan a sobrevivir, ¿sí? Personalidades que tomaban ciertas situaciones en cada momento en los que sufría estas violaciones y torturas con su padre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella ya crece, esta situación sucede hasta que ella tiene 14 años de edad. A través de 10 años sufre estos abusos. Pues imagínense todas las personalidades que ella pudo desarrollar para poder sobrevivir, porque nuestro cerebro es muy eficaz, es muy inteligente, es muy listo, ¿sí? Y nos puede crear estas realidades porque lo que busca es que tú como ser humano sobrevivas. Y estas herramientas que se crean como realidades alternas a abusos o a traumas o a dolores muy profundos, lo que hacen es ayudarte a sobrevivir, como dándote un stand-by en lo que tú retomas conciencia, en lo que puedes a lo mejor sanar, salir adelante y volver a ser quien eras. Esto también lo pudimos ver a lo mejor en la película de Fragmentado, si es que lo están ubicando un poco, ¿sí? Solo que lo que sufre pues es violencia física extrema por parte de una madre que tiene trastornos psicológicos después, y que bueno, se desencadenan después de que el papá se va en el tren y ya no regresa, ¿sí? Entonces esto es lo que quiero que profundicemos un poquito en cómo el cerebro a veces trabaja para enfrentar situaciones extremas de dolor o situaciones de traumas severos, como esta joven. Ella más grande toma la decisión de declarar para poder enfrentar a su padre y pues que más jóvenes no puedan sufrir este abuso o hasta por parte de su mismo padre, ¿verdad? Entonces en el juicio a ella le permiten que 6 de sus personalidades testifiquen, ¿sí?, como testigos, lo que ella no podía hablar porque su cerebro prácticamente se apagaba y se reiniciaba con otra personalidad que podía tener como la fuerza necesaria para soportar el abuso, el dolor y el trauma que vivía en la situación en las que su padre le hacía lo que le hacía a ella como una menor. Pues estas personalidades son quienes lo enfrentan y hablan, quienes tienen o pueden tener ese valor de hablar ante el juez para darle a conocer lo que su padre hacía con ella, ¿sí? Lo pueden creer, 2.600 personalidades. Si creíamos que Fragmentado 20 y tantas eran muchas, pues 2.600 son las que se pueden llegar a crear, ¿sí? Y ella realmente pensaba que era normal tener tantas personalidades, no lo veía como algo raro. Qué extraño, ¿verdad? Pues sí, nuestro cerebro es tan maravilloso que siempre lo que va a buscar es sobrevivir. Siempre va a buscar la supervivencia. ¿Y a qué voy con esto? Bueno,
Me tocó trabajar con muchas jovencitas en el último lugar donde estuve, en una asociación civil para jóvenes que entran en procesos de rehabilitación por consumos de drogas o alcohol, en su mayoría drogas, y trabajé con señoritas de entre 12 y 17 años de edad. Yo creo que más o menos el porcentaje en ellas era entre un 40 y 60% quienes habían sufrido algún tipo de abuso sexual, y la mayoría de ellas era por alguien cercano a ellas como, o a su familia. Por ejemplo, primos, padres biológicos, padrastros, padrinos, amigos de la familia, tíos, abuelos, ¿sí? A veces los peores enemigos se los tenemos en casa. ¿Qué pasaba con ellas? Mucho de lo que ellas platicaban o la manera en que ellas veían su abuso era diciendo pues que para ellas era normal, o pues que ellas tenían la culpa y tenían que enfrentar eso porque ellas los habían provocado. O muchas decían, bueno, es que pues me gustaba, por eso lo buscaba. Y uno diría, realmente sería así, porque muchas personas lo creen, ¿sí? Muchas personas llegan a pensar que realmente disfrutas un abuso porque lo permites. Podríamos hablar en esta situación a lo mejor de disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Les leo un poquito. Es la congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Este es un término de Leon Festinger de 1957 de su libro Teoría de la disonancia cognitiva. Dice, es una tensión o desarmonía interna de sistemas de ideas, creencias y emociones que percibe una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto, dice, o por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias, pensar de una manera y actuar de otra. Pero también nos dice que la disonancia cognitiva se usa o se emplea más cuando son cuestiones voluntarias. Por ejemplo, cuando dices, yo odio la infidelidad, jamás perdonaría una infidelidad, y no lo permitiría. Y de repente más adelante conoces a una persona con la que empiezas una aventura y tu cabeza entra en un conflicto, en una disonancia cognitiva, y empieza a justificarse a lo mejor de diferentes maneras diciendo, no, pues es que mi marido ya no me atendía, o es que mi esposa ya no me daba el sexo suficiente, ¿sí? Para poder causar la menos ansiedad posible que te puede generar esta disonancia cognitiva. Entonces podríamos decir, en una joven a lo mejor que ha sido abusada, supongamos por su padrastro, quien la ha criado desde pequeña, quien se juntó con su madre desde pequeña, y a la edad de tal vez 10, 11, 12 años, ¿sí? No vamos a tratar los casos de niños pequeños, o no voy a hablar de ese aspecto porque sabemos que un niño no tiene la madurez ni la decisión de decir, es que provocó al adulto, ¿sí? Vamos a tomarlo en jovencitas, así como con las que me tocó trabajar más de 12 a 17, que a veces dice uno, es que ya tienen más conciencia, ya saben lo que quieren y lo que hacen, ¿sí? Vamos a tomarlo ese punto de vista y diríamos, bueno, ellas enfrentan un tipo de disonancia cognitiva, pero es algo similar, pero tal vez no, sí, porque no es algo meramente consciente. ¿Qué pasa en estas jóvenes? Más bien ellas se enfrentan empezar a generar mecanismos de defensa, ¿sí? Para sobrevivir. Hay que recordar que nuestro cerebro busca sobrevivir al dolor y al trauma. Entonces, cuando yo hablaba con ellas, me tocó y era muy directa. Una de las jóvenes le dije una vez cuando ella me decía, no, pues es que yo me siento culpable y a lo mejor pues es que yo lo provoqué, o a lo mejor pues es que yo lo disfrutaba porque pues hasta yo a veces le buscaba o lo tocaba. Y yo la miré a los ojos y le dije, ¿realmente disfrutabas ser abusada por tu padrastro? Una persona a la que tú apreciabas, que veías como un padre. Y en ese momento todos sus diálogos de justificación que le pueden tal vez ayudar a calmar la ansiedad, resulta que se queda en un momento de seriedad que no había podido tener y dice, no lo disfrutaba. Yo pensaba que si no lo hacía, se iba a querer ir y iba a dejar a mi mamá sola batallando.
Entonces ahí en ese momento te das cuenta que puedes romper un poquito lo que su cerebro buscó hacer como mecanismos de defensa para enfrentar una realidad que es dolorosa, ¿sí? Ahora dices, pero es que jovencitas de 14, 15, 16 años están ya muy avanzadas y ya piensan como una grande y que no sé qué. Discúlpame, pero siempre vamos a tener muy claro que el adulto que se mete con una menor de 12, 13, 14, 15, 16, 17, vamos a tomarlo si quieren hasta 16, 17, bueno, 16 años, ya que estamos más cerca de la mayoría, ¿sí? Decide tener relaciones con una menor. Tú eres el adulto, ¿sí? Y sabemos que una joven a esa edad, sobre todo si carece de figura paterna, a lo mejor hasta de figura materna, que vive con los abuelos, o que tiene una mamá ausente, o que no ha vivido un padre, o que ha habido una familia conflictiva, con violencia entre sus padres, tiene carencias afectivas, tiene vacíos muy grandes emocionales. Y eso para una persona adulta, para un hombre adulto que dice que es por su voluntad, es abusar de alguien en estado vulnerable, ¿sí? Es abusar de alguien en estado vulnerable, como aquel hombre que abusa de la mujer que dice es que le gusta que la golpee. Porque esa mujer también está en estado vulnerable, en un estado de inconsciencia total donde dice, es que él me ama, es que él así me quiere, y es que lo debo proteger porque si no voy a estar sola, si no, ¿quién me va a querer? ¿Sí? Nuestro cerebro va a buscar todos los modos defensivos para pensar que todo está bien. ¿Qué mecanismos de defensa podemos enfrentar en estas situaciones? Por ejemplo, es indispensable detectar el autoengaño en nosotros. Si sufrimos alguna situación de abuso o si nuestros hijos sufren una situación de abuso, y como madres o como padres, no pensar que realmente les gusta, que realmente lo disfrutaron o lo provocaron. Dice, el mecanismo de defensa, o uno de los mecanismos de defensa que encontré que me parecieron bastante interesantes y entraban mucho en estas situaciones con estas jovencitas, ¿sí? Porque ellas me decían, es que las primeras veces yo decía, ¿qué pasa si yo admiraba a mi primo, yo admiraba a mi tío, yo los veía como algo wow, y de repente un día tomados o drogados o simplemente porque hubo el momento, empezó a tocarme y hasta que terminó abusando de mí y yo no entendí? ¿Y qué pasó? Pues se siguió a repetir, se siguió a repetir. Y en algún punto empezó a gustarme. Y hasta yo lo empezaba a buscar, o ya yo nada más dejaba que me hiciera lo que quisiera y ya, pero pues era mi culpa. O yo lo provocaba, o es que yo lo disfrutaba. Pero les digo, cuando realmente yo las miraba a los ojos y les preguntaba, ¿realmente disfrutabas que te abusaran? Una seriedad llegaba y como un microsegundo de conciencia en su cerebro, se quedaban en pausa y me miraban a los ojos, lo que no habían hecho durante toda su explicación, y me decían, no. Si uno puede ver más allá, te das cuenta realmente. Entonces, refiriendo a los mecanismos de defensa, tenemos algo que se llama retraimiento, que es un refugio en las fantasías, ¿sí? Muchas de estas jóvenes realmente se refugiaban en fantasías, en pensar en cosas que no eran tan reales. También relacionado, por ejemplo, con las películas que les mencioné ahorita, o la negación. Decían, es que a mí no me abusaban, es que pues yo lo buscaba, yo lo provocaba, es que no era cierto, es que no era así como dicen. O el control omnipotente, todo lo que sucede viene de mi deseo. Sí, está relacionado con lo mismo, creer que yo controlo la situación, siendo yo la mujer que provoca a ese hombre adulto. O la introyección, identificarte con el agresor, ¿sí? Pensar que ambos eran más que el abusador y la víctima, sino que eran una pareja, ¿sí? A escondidas de la mamá, a escondidas de la familia. O una disociación, que es una manera de desconectarse de la experiencia actual para poder continuar existiendo durante un momento excesivamente doloroso o estimulante. Se puede llegar a sentir que tiene varios sí mismos, como lo que le pasó al caso de esta chica que les mencionaba ahorita, ¿sí? O sea, sentir que hay más de ti dentro. Y muchas jóvenes me lo decían,
Es que, veré, yo a veces siento como si fuera otra persona. Yo a veces pensaba que era alguien más. O en esos momentos pues yo me sentía como alguien diferente. O la represión, reprimir los pensamientos y decir pues es que no pasó nada, o no fue tan grave, o no fue tan malo, me decía una joven. Porque la persona seguía yendo a su casa y seguía conviviendo con su familia después de abusos de mucho tiempo, ¿sí? Y seguía estando ahí y ella no lo veía normal. Le decía, hija, es que no es normal. Dice, pero pues es que es amigo de la familia y es amigo de mamá y convive. Le digo, pero no es normal. ¿Te gusta que te toque? No. ¿Te sientes bien? ¿Lo disfrutas realmente? No. ¿Y por qué lo ves normal? Entonces, ¿cómo nos engañamos a nosotros mismos para pensar que es normal? Son mecanismos no nada más de defensa, son mecanismos de supervivencia. Y yo les decía, es que tú has hecho lo necesario y tu mente te engañó y te hizo creer que realmente lo disfrutabas y te hizo pensar que era normal para que no te volvieras loca. Loca. Porque si lo haces consciente, te vas a volver loca. Porque cuando ellas empiezan a tener conciencia, es cuando entraban más al consumo de las drogas. Porque si su cabeza empieza a traerlas a la realidad y no lo pueden enfrentar, muchas de ellas entran en la cuestión del consumo. Porque las drogas me van a traer olvido también. ¿Sí? La sexualización es otro mecanismo de defensa. Transformar una experiencia de terror o dolor en excitación placentera. El miedo al abandono o el abuso para ser sentidos como experiencias gratificantes. Un punto donde dices, es que ya disfrutaba el abuso. No lo disfrutabas, no lo disfrutas. Tu cerebro te engaña para que puedas enfrentar esa situación tan dolorosa y puedas sobrevivir. Porque la finalidad de tu cerebro es que sobrevivas. Y el dolor puede llegar a ser tan grande, el dolor puede llegar a ser tan exhaustivo que se siente de una manera física. ¿Sí? El dolor emocional se puede llegar a sentir de una manera física. Y doler y sentirse igual que algo físico. ¿Ok? Pero bueno, aquí la cuestión es saber como padres estar alertas, siempre al pendientes, tener esa apertura para escuchar a nuestros hijos. Nosotros los conocemos, pero a veces a lo mejor se nos hace más fácil hacer como que no nos damos cuenta. Porque también como padres o como madres es más fácil tener estos mecanismos de defensa, de negarnos, de vivir en una fantasía, de creer que las cosas están bien, de creer que ese hombre realmente es un padre para nuestros hijos. O que es familia, porque cuando algún hijo nos dice que ha sido abusado, que ha sufrido esto, es más fácil negarlo, juzgarlos, porque no es fácil enfrentar esa disociación en la cabeza. Pero tenemos que estar conscientes y siempre estar para nuestros hijos. Y para cualquier mujer, y para cualquier niño que llegue a necesitarnos, les digo. Este tema lo quería enfocar esos 12 a 17 años porque es muy común escuchar esto. Decir, es que ya saben lo que quieren, ya lo buscan, ellas mismas lo provocan, ¿sí? Pero tú abusas, tú como adulto, con una menor que sabes que tiene todas esas carencias, todas estas necesidades, abusas de una joven vulnerable. Y eso es lo que hace el abuso, ¿sí? El abusar de alguien vulnerable. ¿Ok? Bueno, lo dejo hasta aquí con este tema. Espero que les parezca interesante. Nos seguimos viendo después. Intenté que no se alargara tanto, pero por más vamos a hacer algo de tiempo. ¿Sí? Igual si les interesa, si les gusta, por favor déjenme su like, suscríbanse y pues seguiremos tratando algunos temas más. ¿Sale? Nos vemos. Bye.